Y ahora sí, sí comenzó, creo. Sí, ya está ya. Ya, entonces voy a pasar con la sesión de introducción. Ujú. ¿Puedes ver lo que estoy rayando, no, Jennifer? No. Sí, sí, ¿Tú estás escribiendo? No se ve. estoy rayando. Ah, sí, ya está ya. Ah, ya, Creo que es mi internet. perfecto. Bueno, esta es la sesión cero, no tiene nada que ver con el curso. Solo te voy a comenzar a dar unas recomendaciones para que puedas aprender mejor el curso, que te vaya bien en las rotaciones y sobre todo en los exámenes, que es para eso también que se creó asesorías por pares. Y pues te voy a explicar sobre algunos métodos en general que son basados en evidencia. O sea, estos métodos están comprobados por la ciencia que si los utilizas, sí o sí vas a aprender lo que desees, sobre todo en estos temas de medicina. Están enfocados a aprender estos temas de ciencias de la salud. Entonces, no es necesario interpretar este cuadro. Prácticamente dice que ves acá lo de rojito. Lo que hace, tú me comentaste que hacías como banqueo, ¿no? Eso está relacionado a lo que es practice testing, que es como una, te pruebas a ti mismo qué tanto sabes del tema, ¿no? Que acabas de revisar. Y como ves, esto tiene alta evidencia de que funciona, así que lo que estás haciendo está bien y sigue haciéndolo. Por eso los banqueos, hacer preguntas y respuestas a ti misma, ya sea al mismo tiempo que acabes el tema o digamos al día siguiente, sobre todo es más efectivo si lo haces al día siguiente porque refrescas la memoria. La cosa es que tengas esa sensación de que tu cerebro se está esforzando por recordar algo para que así sepas que en un futuro se te va a quedar más grabado. Y eso lo logras con el practice testing, que tiene alta evidencia de que ayuda, ¿no? Al aprender. Y luego está la práctica distribuida o también conocida como repetición espaciada, está relacionado con esto. Se refiere prácticamente a, por ejemplo, tú ves un tema A el lunes, o digamos, el lunes ves el tema A y este mismo tema lo vas a revisar, repasar, haces tus apuntes, tus resúmenes que dices que haces, esos temas los puedes repasar el martes, si es que crees que ya se te olvidó gran parte, o el miércoles, cuando crees, o sea, escoge el día donde crees que tienes al menos el 30% de la información, porque se te olvida fácil si lo revisas una vez. Entonces, cuando se esté olvidando esa información, ahí es donde tienes que empujar a tu cerebro a volver a recordarlo, para que así es como aprendas más, es como una esponjita, vas absorbiendo más cuando tu cerebro hace ese esfuerzo. Entonces, esto es la práctica distribuida. Y así con cada tema. Si haces el tema B el martes, el jueves puedes hacer ese tema B. Y así vas haciendo. Así con los temas que hagas el lunes, ya este tema que vi el lunes lo puedo revisar el jueves o el fin de semana o mañana porque creo que no lo entendí bien. Y así, vas como que tú mismo organizándote. Puedes usar una tablita, un calendario, lo que se te acomode más. Bueno, esto es lo que ya te dije y esto es lo que se dice la curva del olvido. Mira, acá aprendiste algo, ¿no? Pasando los días se te va a ir olvidando, olvidando, y acá haces un repaso y eso va a hacer que esa curva suba otra vez. Significa que vas a recordar otra vez todo lo que viste en un principio. Y mientras más lo repitas, se te va a hacer más familiar y al final te vas a dar cuenta que ya aprendiste todo, porque lo has visto una y otra vez. Pero aplicando ya en términos realistas, sé que no es fácil como que poner como revisar un mismo tema cada rato, porque te puedes aburrir, ¿no? Y aparte también tienes otros temas y se te juntan, porque yo lo intenté también y pues se me terminaron juntando y al final no lo cumplí. Así que yo hacía algo diferente. Y para endocrino o temas de clínicas te recomiendo que uses, en vez de repasar solo tus resúmenes, por ejemplo, ya, primero ves el tema, tú ves tu teoría, ¿no? Así que vas a ver la teo, el segundo repaso va a ser de tus apuntes o tus resúmenes. Y el tercero va a ser con, por ejemplo, casos clínicos. Así yo lo hacía. Buscaba casos clínicos, por ejemplo, material que también les voy a pasar. Ahí tengo material como de QX o de academias que les pueden servir. Entonces, es como una manera de repasar el mismo tema, pero de diferente forma, ¿no? Cosa que no te aburres y tu cerebro también aprende a conectar información con otra, sobre todo cuando lo aplicas a casos clínicos, que es lo importante que en clínica y en rotaciones.
Y obvio que, bueno, cuando repases tus apuntes, puedes hacerlo como un repaso activo. Por ejemplo, en vez de leer nomás, ya lees un párrafo y luego comienzas a preguntarte ya. A ver, entonces, ¿qué te di esto? La diabetes es esto, el medicamento de elección es metformina, bla, bla, bla. Y así, todo lo que recuerdes una vez leído. Y así, esto es algo que ya expliqué, el aprendizaje autodirigido. Y esta es una pirámide interesante, por ejemplo, que te dice cuál es una forma más efectiva de recordar. Por ejemplo, es, si solo recuerdas la información, la memorizas, es algo que se te va a olvidar fácilmente. Luego pasas al siguiente escalón, que es entenderlo. Una vez que lo entiendes, tienes que pasar a aplicarlo. En este caso vamos a usar los casos clínicos, que también traje ejemplitos para de una vez aplicarlo. Y una vez que sepas aplicarlo, vas a pasar al siguiente escalón, que es analizar la información, buscar conexiones entre la diferente información que ya has obtenido. Y luego vas a comenzar a evaluarte a ti misma. Y al final, la etapa final de todo esto es crear. O sea, una vez que con toda la información que tienes comprendida, analizada, conectada, puedes comenzar a crear nuevas ideas. Por ejemplo, nuevas ideas de investigación acerca de ese tema. Y acá tenemos, por ejemplo, ya cómo sería una evolución de lo que vas aprendiendo. Por ejemplo, si estás adivinando, estás, por ejemplo, cuando champeas en un examen, prácticamente estás demostrando que tu aprendizaje es reducido porque estás adivinando, ¿no? Luego estás deduciendo, es cuando vas, no sé, la pregunta del examen y dices, esto me suena a algo, si habla de esto significa que también abarca esta cosa y así vas deduciendo, ya, ahí has aumentado, has subido de nivel. Luego el hipotético deductivo, que ya elaboras más conexiones y cuando puedes esquematizar tu información, o sea, tú mismo en tu mente la organizas, significa que estás comprendiendo mejor. Y ya por último, comienzas a observar patrones en toda la información que tienes, comienzas a observar patrones y es como un efecto bola de nieve, porque mientras más patrones observas, más interconexiones haces y más fácil te resulta aprender nueva información. Entonces, eso es todo con respecto a métodos de estudio y en cuanto a recursos recomendados para el curso, el libro base que dice el sílabo es este, ¿no? El Williams. Ya lo revisé, no tiene muchas imágenes bonitas que para mí, ¿no? Para mi gusto, pero tiene unas tablitas que sí son interesantes que las voy a utilizar en las diapositivas. En endocrino, yo recuerdo que en las clases teóricas el doctor utilizaba varias fuentes de UpToDate. ¿Tú tienes activado lo que es el UpToDate, Jennifer? Sí, sí, lo tengo activado. Ya, entonces, si sabes usarlo, úsalo para los temas así de endocrino, porque sí, los doctores muestran tablas, sobre todo el doctor More, cuando toque temas de tiroides, usa bastante lo que es UpToDate, y ahí vas a verlo. También el Clinical Key, donde puedes encontrar el mismo libro del Williams, y esta es una plataforma nueva, no sé si la conoces, se llama MedBullets. No, no lo había escuchado. Ya, esta es una plataforma muy útil. Yo también la descubrí recién, pero a ver, déjame. Te la muestro ahorita si quieres o si no, te la muestro al final ya después de terminar la clase. Porque es una plataforma, está en inglés, pero tiene como todas estas especialidades y te da casos clínicos, esquemas, imágenes. Y está basado para el Step 2 del USMLE. Entonces es súper útil por si te interesa. Y tiene como, no, tiene una versión premium, pero la versión gratis es suficiente como para practicar así. Así que es muy, muy buena. Te la recomiendo. Acá está el link para que ingreses cuando te pase las diapos. Y bueno, eso es todo con respecto a la introducción. Y ahora sí voy a parar la grabación. Como paro la grabación.